Continuamos con el módulo 1, Lógica Matemática, módulo que forma parte del curso Matemática Discreta para Programación. Veamos ahora el orden en el que se deben aplicar los operadores lógicos para la construcción de lo que se denomina fórmulas lógicas, donde se utiliza paréntesis para limitar, al igual que en la aritmética o en el álgebra clásica, se utiliza para delimitar los operandos y los operadores en la construcción de reglas lógicas. Acá tenemos el orden en la primera columna, especificado con números: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto orden. Y aquí tenemos los diferentes operadores lógicos a los cuales hemos hecho referencia: el operador de negación o no, el operador de conjunción denominado y, el operador de disyunción denominado o. Acá podría también entrar el de disyunción excluyente como una opción adicional. Y luego están la implicación y la doble implicación o bicondicional. Aquí están los nombres de los distintos operadores: negación, conjunción, disyunción, implicación y bicondicional. En primer término, entonces, aplicamos la negación. En segundo término, la conjunción. Seguidamente, la disyunción. Luego, la implicación. Y finalmente, el bicondicional. Si tenemos ahora esta expresión, no P y Q equivale a no P y Q, entonces debemos establecer que la negación precede a la conjunción. Veamos la aplicación de esta tabla. Acá, si escribimos la proposición de esta manera, sin ningún tipo de paréntesis que delimite la operación, cuando vayamos a realizar la operación, bien sea a través de en forma analítica o a través de la aplicación de una secuencia lógica para un programa o un diseño de cualquier dispositivo digital, entonces acá la primera operación a tener en cuenta es no P, la negación. Después que resolvamos el tema de la negación, entonces aplicaríamos la conjunción. Por eso acá entre paréntesis se especifica que la negación precede a la conjunción. Según esta tabla, primero está la negación, después está la conjunción. Veamos esta otra proposición. Acá tenemos en el utilizando un solo paréntesis, P y Q o R. Fíjense que acá entonces la conjunción precede la disyunción. Eso quiere decir que si tenemos esta expresión de esta manera, primero debe realizarse la conjunción. Por eso acá entonces, delimitando con paréntesis, resolveríamos primero la operación P y Q. Y después el resultado de esta operación se aplicaría o se le aplicaría la disyunción, en este caso O. Fíjense que acá son operaciones con tres variables lógicas o proposiciones lógicas. Acá tenemos otro ejemplo: P o Q, implicación R. Tenemos tres proposiciones y hay una disyunción y una implicación. Primero resolvemos entonces la disyunción, ya que la disyunción precede a la implicación. Y después, en segundo término, analizaríamos la implicación. Acá entonces, conclusión: disyunción precede a implicación. Otro elemento importante que debemos considerar en el análisis de reglas lógicas es lo que se considera como la traducción al lenguaje natural. Es decir, la manera como nosotros en nuestro lenguaje natural podríamos expresar o hacer referencia a las distintas fórmulas lógicas o a los distintos arreglos lógicos o expresiones que podamos encontrar basándose en lógica proposicional con los respectivos operadores y las respectivas variables o proposiciones lógicas. Este ejemplo nos ayuda un poco a relacionar esta traducción del lenguaje natural con las reglas que hemos venido analizando. El ejemplo dice cuál es la formalización de la frase, y entonces allí entre comillas aparece una frase. Dice: puedes acceder a internet desde el laboratorio solo si estudias computación o no eres alumno de primero. Fíjense que allí hay un conjunto de proposiciones que están unidas por diferentes conectores lógicos para poder crear una sola frase conectada entre sí. Es decir, hay un conjunto de proposiciones.
Entonces lo primero que tenemos que analizar es cuáles son las proposiciones que están dentro de toda esa expresión. Aquí como primera proposición, por ejemplo, podemos colocar: puedes acceder a internet desde el laboratorio. O sea, el tener acceso a internet desde un laboratorio es una primera situación. Podemos considerar toda esa idea como una proposición. Por eso la vinculamos acá a la variable P. La otra situación es el hecho de que quien va a acceder a ese laboratorio estudie computación. Entonces, esa sería la segunda proposición. Q, estudias computación. Y la tercera es ser o no alumno de primero. En este caso, el ser alumno de primer año, primer semestre, etcétera, depende del ejemplo. Acá sería entonces la tercera proposición, que la llamaríamos en este caso R. Quiere decir que allí hay tres proposiciones interconectadas a través de los conectivos lógicos. La forma de escribir esta expresión en un lenguaje de fórmulas lógicas sería entonces la siguiente: puedes acceder a internet desde el laboratorio solo si, aquí este solo si indica que hay un condicional, solo si estudias computación. Entonces aquí está el condicional, si la consecuencia, perdón, en este caso, porque la consecuencia es solo si estudias computación, y aquí hay otro conectivo: o no eres alumno del primero. Entonces acá está la primera parte de la fórmula, la consecuencia, que sería Q, es estudiar computación o no eres o no ser de primero. Entonces, estudiar computación o no ser de primero se define en esta fórmula que está dentro de este paréntesis. Y la causa de esa condición es acceder a internet desde el laboratorio, que es la proposición P. De esta manera, esta expresión escrita en lenguaje natural fue traducida a esta fórmula lógica utilizando los diferentes conectores que hemos venido analizando. Veamos un segundo ejemplo. ¿Cuál es la formalización? Cuando nos preguntan cuál es la formalización, es cuál es la fórmula lógica de una frase escrita en lenguaje natural que trabaje con operadores lógicos. No puedes montarte en la montaña rusa si mides menos de 1.2 metros, a no ser que seas mayor de 16 años. Veamos lo siguiente. Q, puedes montarte en la montaña rusa. Luego R, medir más de 1.2 metros. Es decir, te podrás montar en la montaña rusa, y la otra operación o la otra proposición es medir más de 1.2 metros. Pero allí hay una situación que también influye en la construcción de esta fórmula, que es ser mayor de 16 años. La fórmula para representar esta proposición lógica o este conjunto de proposiciones lógicas interconectadas sería entonces R, que sería medir más de 1.2, o en este caso no sería o, sino sería I, porque deben cumplirse las dos condiciones, o una cosa o la otra. Y en este caso sería, dice, a no ser que seas mayor de 16 años. Entonces acá, ¿eres mayor de 16 años? No. Porque dice, no seas mayor de 16 años. Entonces acá tenemos R y no S, y la implicación sería no Q. ¿Ok? Y dice, puedes montarte en la montaña rusa. Y aquí dice, no puedes montarte en la montaña rusa. Evidentemente que cuando trabajamos con este tipo de ejemplos, la sintaxis gramatical o la forma gramática de escribir las expresiones por ahí no tienen una lógica exacta desde el punto de vista del razonamiento de nuestro lenguaje natural. Pero acá no nos interesa mucho el análisis gramatical de las expresiones, sino la aplicación de las reglas lógicas, que es lo que más adelante vamos a ver que en forma matemática podremos aplicar para la construcción de los diferentes elementos o estructuras que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Otro aspecto importante es equivalencias proposicionales, que son fórmulas o que tienen desde el punto de vista lógico una equivalencia cuando tienen los mismos valores de verdad en los diferentes casos. Para explicar esto es necesario disponer de unas proposiciones lógicas y por supuesto aplicar
algunos operadores lógicos donde se pueda evidenciar esa equivalencia. Y obviamente que la mejor manera de ver esto es a través de una tabla de la verdad. Acá vemos a P y a no P con los diferentes posibles valores. Luego acá tendríamos P o no P. Entonces acá tendríamos, si es O, como estos dos valen 1, el resultado sería 1. Y acá el resultado sería 1. Es decir, en el caso, ¿por qué el resultado acá vale 1? Porque si en el primer caso P vale 1 y no P vale 1, al colocar acá la solución sería 1 o 0. 1 o 0 es 1. Si sustituimos los dos ceros ahora, tendríamos 0 o no 0. No 0 es 1. Por lo tanto, en la disyunción basta que una de las proposiciones valga 1 para que el resultado sea 1. En este caso, como los dos resultados son 1, a este tipo de operadores o este tipo de operaciones se llama una tautología. Una tautología es un conjunto de, o es una expresión en la cual todos los posibles resultados que obtengamos van a ser siempre verdaderos. Mientras que una contradicción es justo lo contrario a la tautología. Acá todos los valores resultantes van a ser 0. Si sustituimos acá 1 o no 1, el no 1 cambia a 0 y al tener una conjunción hace que todo valga 0. Igual si sustituimos los dos ceros, el no 0, ¿okay?, cambia a 1, pero como ya tenemos a P que vale 0 y es una conjunción, entonces basta con que cualquiera de las proposiciones valga 0 para que el resultado sea 0. Un ejemplo, utilizando tablas de la verdad, determine si las proposiciones, y allí nos dan la proposición no, entre paréntesis, P o Q y no P y no Q, nos piden que evaluemos a través de una tabla de la verdad si estas dos expresiones lógicas son o no equivalentes, es decir, tienen los mismos resultados. Veamos el análisis cómo sería. Acá tenemos a P y a Q con sus posibles combinaciones, 1, 1, 1, 0, 0, 1 o 0, 0. Acá realizamos la primera operación, P o Q, dentro del paréntesis, como lo hacemos en la aritmética o en el caso del álgebra clásica. P o Q sería entonces, si estas dos valen 1, acá el resultado es 1, cualquiera de estas que valga 1 también me da como resultado 1, 1 y va a dar 0 cuando ambas sean 0. Esta es la regla lógica de la disyunción. Luego, esta disyunción que acabamos de obtener la vamos a negar siguiendo lo que establece la ecuación o la fórmula original. Al negar, entonces todo lo que está en 1 cambia a 0 y todo lo que está en 0 cambia a 1. Luego vamos a obtener la otra expresión y vamos a comprobar si son equivalentes. Acá entonces obtenemos a no P, cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros. Lo mismo hacemos con no Q. Y luego le aplicamos a estas dos expresiones o estas dos columnas le aplicamos el operador I. Acá sería 0, 0, 0 y 1. Si comparamos ahora ambas columnas, veremos que los resultados lógicos para las mismas combinaciones son los mismos. Por lo tanto, podemos decir que esta proposición es equivalente a esta otra proposición que tenemos acá. En este caso, acá tenemos los valores, acá tenemos la primera operación, que sería la disyunción, luego tenemos la negación de esa disyunción, tenemos la negación de los valores originales y luego tenemos la conjunción de no P y no Q. Como vemos entonces, los dos valores resultantes de la columna son iguales, por lo tanto se dice que esas dos expresiones son equivalentes. Los siguientes son términos que se utilizan para entonces denominar algunas fórmulas lógicas en función de los valores que se tengan en la tabla de la verdad. Como dijimos anteriormente, una tautología es una expresión, una fórmula proposicional en la cual siempre todos los valores van a ser verdaderos, no importa los valores que tomen las proposiciones que componen a esa expresión lógica. Cuando hablamos de contradicción, entonces nos referimos a una fórmula o una expresión proposicional en la que siempre el resultado va a ser falso independientemente de los valores que tengan las proposiciones que conforman a esa expresión. Y una contingencia entonces es una fórmula proposicional que no es ni tautología ni contradicción. Por lo tanto, es lo que comúnmente encontraríamos en fórmulas lógicas que tienen valores distintos en forma independiente. Y de esta forma llegamos al final del módulo 1.
En nuestra próxima entrega iniciaremos con el módulo 2, en el cual hablaremos sobre las estructuras de conjuntos.